Caroline creía en los cimientos. A sus 45 años como fisioterapeuta, su vida entera se basaba en entender cómo las estructuras soportan el peso, cómo los músculos y los huesos crean un equilibrio que permite el movimiento. Su matrimonio de 20 años con Harrison, un carismático detective, era su cimiento personal. Vivían en una soleada ciudad costera en Málaga, en un apartamento con un balcón que se asomaba al Mediterráneo, un mar tan predecible y constante como ella creía que era su amor. Había sacrificado su propia clínica años atrás para apoyar la carrera de él, una decisión que nunca lamentó porque su éxito era el de ambos. O eso pensaba. Su futuro estaba trazado con la misma precisión con la que ella diseñaba un plan de rehabilitación. Harrison se retiraría en unos años, viajarían por el mundo, quizás comprarían una pequeña casa en el campo. Una vida cómoda, predecible, segura. Pero últimamente, una fisura casi invisible había comenzado a recorrer esa base sólida. Una grieta tan fina que, si no mirabas de cerca, podías convencerte de que no estaba allí. Todo comenzó con su teléfono. Se había convertido en una extensión de su mano, una barrera de cristal y luz entre ellos. Harrison, que antes lo dejaba en cualquier sitio, ahora lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. La pantalla siempre boca abajo sobre la mesa, como si guardara secretos de estado. Cuando ella entraba en la habitación, él cerraba aplicaciones con un movimiento rápido y nervioso. «Es trabajo», decía con un suspiro cansado, «¿sabes cómo es? Un caso complicado». Y Caroline le creía. ¿Por qué no lo haría? Era la esposa de un detective. Su vida estaba llena de casos complicados, de llamadas a deshoras, de noches en las que él llegaba con el peso del mundo en sus hombros. Ella era su refugio, su lugar seguro. Así que aceptaba la excusa, ignorando esa pequeña punzada en el pecho, que le decía que algo no encajaba. Luego, vino el distanciamiento emocional. Ya no hablaban como antes. Las cenas en su terraza, que solían ser un ritual de conexión, se habían convertido en monólogos silenciosos. Él comía con la mirada perdida en el horizonte, respondiendo a sus preguntas con monosílabos. Su risa, antes tan fácil y contagiosa, ahora sonaba forzada, como un eco de lo que fue. Una noche, mientras observaban las luces de los barcos en el puerto, ella le tomó la mano. Estaba fría, inerte. «¿Estás bien, Harrison? Te siento lejos». Él tardó un momento en responder, como si tuviera que traducir la pregunta a un idioma que ya no entendía. «Solo estoy agotado, cariño. Este caso me está matando». Apartó la mano suavemente para tomar su copa de vino. El gesto fue sutil, pero para Caroline se sintió como un muro levantándose entre ellos. Las mentiras también empezaron a acumularse, pequeñas e inofensivas al principio. Decía que estaba en una reunión en la comisaría, pero un amigo en común lo había visto tomando un café solo en el otro extremo de la ciudad. Él se reía y lo atribuía a un malentendido. «La gente siempre confunde a las personas», decía con esa sonrisa encantadora que podía desarmar cualquier sospecha. Caroline luchaba contra su propia intuición. Se decía a sí misma que estaba siendo paranoica, que 20 años de confianza no podían evaporarse por unas cuantas rarezas. El estrés podía cambiar a un hombre, ¿verdad? Su trabajo era peligroso, absorbente. Era su deber como esposa, ser comprensiva y no añadir más presión. El golpe más confuso fue el tema del dinero. Harrison empezó a hablar de austeridad. «Tenemos que apretarnos el cinturón un poco, amor», le dijo un día, cuando ella sugirió renovar la cocina. «Las cosas no están fáciles». Caroline aceptó, sin dudar. Empezó a controlar los gastos, a buscar ofertas, a sentirse culpable por cada pequeño capricho. Mientras tanto, él llegaba a casa con camisas nuevas de marca, o un reloj que ella no recordaba haber visto. «Fue un regalo de un informante agradecido», explicaba. «O, lo conseguí en una subasta de la policía, una ganga». Sus explicaciones siempre eran plausibles, siempre ligadas a su misterioso y fascinante mundo de detective, y ella, queriendo creer en el hombre del que se había enamorado, las aceptaba. Se convenció de que sus sospechas eran solo el producto de una mente cansada, pero los signos seguían apareciendo, como manchas de humedad en una pared que no puede seguir ignorando. Un olor a un perfume de mujer en su chaqueta, demasiado dulce para ser de una colega.
una reserva para 2 en un restaurante al que nunca fueron, encontrada en su papelera. Cada vez, él tenía una respuesta lógica, una coartada perfecta. Su habilidad como detective no solo resolvía crímenes, también era experta en construir una realidad alternativa para ella. Caroline empezó a sentirse como una extraña en su propia vida. Caminaba por el apartamento que habían construido juntos, tocando los muebles, mirando las fotos de sus viajes, y todo se sentía como el decorado de una obra de teatro. Ella interpretaba el papel de la esposa feliz y confiada, pero tras el telón, la duda la carcomía. Una tarde, mientras ordenaba su despacho, encontró un extracto de tarjeta de crédito que se le había caído del maletín. No era la tarjeta conjunta que usaban. Era una a nombre de él, una que ella no sabía que existía. La curiosidad, esa emoción que había estado reprimiendo durante meses, la venció. Lo abrió. No entendió mucho, solo vio una lista de gastos en joyerías de lujo, fines de semana en hoteles boutique y cenas en lugares que él siempre decía que eran demasiado caros para ellos, y un nombre que se repetía en varias transacciones de una floristería, para Chloe. El nombre le sonó vagamente. Harrison la había mencionado una vez, hacía meses. Una nueva interna en la unidad, muy inteligente, había dicho con indiferencia. Caroline se quedó quieta, con el papel temblando en sus manos. El sonido del mar entrando por la ventana de repente le pareció un rugido ensordecedor. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la pantalla del ordenador. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos llenos de una pregunta que ya no podía evitar. ¿Quién era Harrison? ¿Y en qué mentira había estado viviendo? El problema era que el eco de su propia intuición se estaba volviendo demasiado fuerte para ignorarlo. La grieta en sus cimientos ya no era una línea fina. Estaba a punto de romperlo todo. El día en que la tinta del divorcio se secó, Caroline sintió un vacío, no una liberación. El apartamento, ahora silencioso, parecía burlarse de ella con los fantasmas de 20 años de risas. Fue mientras recogía el correo, un acto mecánico para llenar el silencio, que su mundo se detuvo por segunda vez. Un sobre grueso y oficial, sin remitente familiar, yacía entre las facturas. No era de sus abogados, era un estado de cuenta consolidado. Sus manos, acostumbradas a sanar, temblaron al rasgar el papel. Dentro, una cascada de números y logos de bancos que no reconoció. 15 tarjetas de crédito activas, a su nombre. El saldo total, al final de la página, era una cifra con tantos ceros que parecía una broma cruel, una deuda astronómica que podría ahogarla. Mientras el aire se escapaba de sus pulmones, su teléfono vibró con una notificación. Una amiga la había etiquetado en una publicación. Era del organizador de bodas más exclusivo de Málaga. Una foto de Harrison y Chloe, sonriendo, con el mar de fondo. El texto decía: felices de celebrar 5 años de amor para Harrison y Chloe con la boda de sus sueños de 100.000 euros. 5 años. La palabra resonó en el silencio. No fue un error, no fue una crisis de la mediana edad, fue una doble vida. Un fraude de media década financiado con su futuro, mientras él le pedía que recortara gastos. La humillación fue un ácido que le quemó la garganta. Se dejó caer en el suelo del recibidor, con el papel en una mano y el teléfono en la otra. El llanto fue un espasmo violento, un sonido animal de pura agonía. Las siguientes 48 horas fueron un infierno burocrático. Con cada llamada al banco, el abismo se hacía más profundo. La voz impersonal al otro lado de la línea repetía la misma letanía. Señora, la tarjeta está a su nombre. Usted es legalmente responsable del 50% de la deuda. Pero yo no la solicité, gritaba, con la voz rota. Él falsificó mi firma. Descubrió que Harrison, con su pericia de detective, había interceptado el correo, respondido a las llamadas de verificación y manipulado el sistema con una precisión escalofriante. Las vacaciones de lujo en Bali, los anillos de diamantes que vio en las fotos de Chloe, el pago inicial de un apartamento secreto en el centro, todo había sido comprado a su nombre. Cada caso complicado había sido una escapada romántica. Cada reunión hasta tarde había sido una cena a la luz de las velas. El círculo social que habían compartido se evaporó. Las llamadas a sus amigos eran recibidas con silencios incómodos y excusas apresuradas.
Harrison nos dijo que lo estabas tomando muy mal, le dijo una de ellas, con un tono que la pintaba como la exesposa amargada y desequilibrada. Estaba sola, atrapada en una red de mentiras que su propio marido había tejido a su alrededor. Entonces llegó el mensaje de él, frío, conciso. No hagas nada estúpido, Caroline. Sería una pena que tu reputación profesional se viera manchada por un escándalo. ¿Sabes lo fácil que es que la gente crea historias? La amenaza velada fue la chispa que encendió la pólvora. El miedo se transformó en un hielo afilado. La mujer que lloraba en el suelo desapareció. En su lugar, se levantó la fisioterapeuta. La mujer que entendía de estructuras, de puntos de presión y de cómo aplicar la fuerza exacta para corregir un desequilibrio. Su primera acción fue una maratón de furia controlada. Pasó un día entero al teléfono, cancelando cada una de las 15 tarjetas, una por una. Con cada cancelación, sentía que cortaba un hilo de la telaraña. Pero sabía que no era suficiente. Transformó su sala de estar en una sala de guerra. Despejó la pared principal y empezó a colgar los estados de cuenta. Con chinchetas y cuerdas de colores conectó fechas, gastos y lugares. Creó una línea de tiempo innegable de la traición, un mapa visual del fraude. Cada foto de Instagram de Chloe con un bolso nuevo correspondía a un cargo en una de sus tarjetas. Cada fin de semana que Harrison decía estar de vigilancia coincidía con la factura de un hotel boutique. No buscó un abogado corporativo caro. Encontró a Anna, una joven abogada financiera con fama de ser una bulldog. Cuando Caroline extendió su mapa del fraude sobre la mesa de la sala de reuniones, Anna la miró con una mezcla de asombro y admiración. «Esto no es una demanda de divorcio, Caroline», dijo Anna con la voz firme. «Esto es un dossier criminal, fraude, falsificación, suplantación de identidad. No vamos a pedirle que pague la mitad, vamos a hacer que desee no haber oído nunca tu nombre». Por primera vez en meses, Caroline no se sintió como una víctima. Se sintió como una estratega. Juntas, no prepararon una queja civil. Prepararon una bomba de tiempo, un informe meticuloso y lleno de pruebas irrefutables, destinado a una sola audiencia. La Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo de Policía. La misma que supervisaba la carrera impecable del detective Harrison. La boda de los 100.000 euros se acercaba. Y Caroline tenía su propio regalo preparado. Un regalo que no se podía devolver. La víspera de la boda, Málaga resplandecía. En la terraza de un hotel de 5 estrellas, con el Mediterráneo como telón de fondo, Harrison levantaba su copa para un brindis. Estaba rodeado de amigos, de la familia de Chloe, de la opulencia que había construido sobre un castillo de naipes. Luces de hadas se enredaban en las palmeras. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, y Chloe, con un vestido blanco de seda, lo miraba con una adoración ciega. Él sonreía, una sonrisa amplia, practicada, digna de un hombre que lo tenía todo. Fue entonces cuando un discreto botone se acercó y le entregó un sobre grueso de mensajería. «Para usted, señor». Harrison frunció el ceño. Probablemente otra tarjeta de felicitación. Lo abrió con displicencia, mientras seguía la conversación a su lado. Pero al sacar los documentos, su sonrisa se congeló. No era una felicitación. Era el dossier. Su vida secreta, impresa en papel de alta calidad. Fotocopias de los extractos de las tarjetas, resaltados en amarillo. Transacciones, fechas, lugares. Una copia de su firma falsificada, ampliada y comparada con la real. Y al final, un borrador de la denuncia penal que Anna había redactado, detallando los cargos: fraude, falsificación, suplantación de identidad. Delitos que no solo acabarían con su carrera, sino que lo enviarían a prisión. Levantó la vista. El mundo a su alrededor seguía igual. Las risas, la música, el murmullo del mar. Pero para él, el sonido se había desvanecido. Sentía un sudor frío en la nuca. Chloe le tocó el brazo. ¿Pasa algo, mi amor? Estás pálido. Él forzó otra sonrisa. Nada, cariño. Solo un asunto de trabajo. La misma mentira, pero esta vez sonaba hueca hasta para él. En la primera página del dossier, una nota adhesiva escrita con la caligrafía elegante y firme de Anna. Tiene hasta las 8 de la mañana para aceptar los términos adjuntos.
De lo contrario, este dossier se presentará en Asuntos Internos el lunes a las 9 de la mañana en punto. Sin excepciones, sin negociaciones. Los términos eran brutales en su simplicidad. Asumiría el 100% de la deuda fraudulenta. Le pagaría a Caroline una indemnización por daños y perjuicios equivalente al coste total de la boda. Y firmaría una confesión privada, notariada, que Ana guardaría como seguro. Pasó el resto de la noche como un autómata. Brindó, sonrió para las fotos. Besó a su futura esposa. Pero sus ojos estaban vacíos, su mente era un torbellino de cálculos desesperados. ¿Podía arriesgarse? ¿Podía luchar contra aquello? Conocía las pruebas. Eran irrefutables. Caroline y su abogada lo habían atrapado. La mujer que él creía haber dejado rota y humillada, se había convertido en su verdugo silencioso. A las 2 de la mañana, desde el balcón de su suite de lujo, hizo la llamada. No a Caroline sino a su abogado. ¿Qué tan malo es?, preguntó Harrison, con la voz rasposa. Hubo un largo silencio al otro lado. Es una masacre, Harrison, no hay defensa posible. Cada documento está verificado, cada transacción rastreada. Es el trabajo de un forense, no de un abogado. Si esto sale a la luz, se acabó todo. Ella no se atreverá, sisió Harrison. Parece que ya se atrevió, replicó el abogado con frialdad. Mi consejo es que firmes. Salva lo que puedas de tu reputación. Cásate con tu chica rica y reza, para que esto nunca vea la luz del día. La boda se celebró. Fue tan espectacular como prometían las redes sociales. Chloe caminó hacia el altar radiante. Harrison la esperaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En las fotos, parecían la pareja perfecta. Pero mientras decía, sí, acepto, sus palabras se sentían como una sentencia. Cada flor, cada plato gourmet, cada botella de champán era un recordatorio del precio que estaba pagando. No los 100.000 euros del evento, sino su futuro, su libertad, su alma. Estaba comprando el silencio con los restos de su vida. Caroline no fue a la boda, ni siquiera miró las fotos que sus antiguos amigos publicaban con entusiasmo. Pasó el día en la playa, no en la zona turística, sino en una cala solitaria a la que solía ir para pensar. Por primera vez en meses, el sonido de las olas no le pareció un rugido, sino una caricia. Dejó que el agua fría le mojara los pies, sintiendo cómo se llevaba la tensión de sus músculos. A media tarde, su teléfono vibró. Era un correo electrónico de Ana. El asunto. Cerrado. Adjuntos. Encontró copias escaneadas de todos los documentos firmados por Harrison, junto con el comprobante de la transferencia bancaria. No hubo un grito de victoria. No hubo lágrimas de alegría. Solo una exhalación larga y profunda. Un peso que ni siquiera sabía que seguía cargando se desprendió de sus hombros. Se sintió ligera. Libre. Esa noche en su apartamento desmanteló metódicamente su sala de guerra. Quitó cada estado de cuenta de la pared, cada chincheta, cada trozo de cuerda. Dobló los papeles con cuidado y los metió en una caja. No los quemó. Eran un recordatorio. No de la traición, sino de su propia fuerza. La pared, antes un mapa de su dolor, ahora estaba limpia, vacía, lista para algo nuevo. Semanas después, la vida había encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo y auténtico. Caroline estaba sentada en la terraza de un pequeño café en el casco antiguo, leyendo un libro, disfrutando del anonimato y la paz. El escándalo de la boda de Harrison había quedado reducido a un murmullo, ahogado por el siguiente drama de la alta sociedad. Ella había recuperado su equilibrio. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió sin pensar. El mensaje era corto, directo. He oído lo que hiciste. Soy la exesposa del socio de Harrison. Creo que mi marido y el tuyo hicieron más que solo compartir deudas. Tenemos que hablar. Caroline releyó el mensaje. Una y otra vez. El hielo que había sentido en sus venas, esa furia fría y controlada, amenazó con volver. Se dio cuenta de que la grieta que había descubierto no era solo en los cimientos de su matrimonio. Era el comienzo de una falla tectónica mucho más grande. Y ella estaba justo en el epicentro. El mensaje de Elena fue una piedra lanzada a un lago que Caroline creía por fin en calma.
La reunión tuvo lugar en un rincón discreto de una librería café. Un lugar lleno de historias ajenas que ofrecía un refugio seguro para la suya. Elena, una arquitecta de gestos precisos y mirada de acero, no perdió el tiempo en lamentos. Desplegó sobre la mesa una serie de documentos con la misma pericia con la que diseñaría los planos de un edificio. Eran extractos bancarios, escrituras de propiedades y registros de empresas fantasma. Mi exmarido David siempre fue el cerebro financiero, explicó Elena, con la voz baja y firme. Harrison era el músculo, el hombre con la placa y el acceso. Crearon una red. Usaban su autoridad para obtener información confidencial de casos, identificaban a personas vulnerables, testigos, víctimas de pequeños delitos, y luego usaban sus identidades para solicitar préstamos y tarjetas. Nosotras éramos solo la punta del iceberg, la fachada doméstica de su estafa. Caroline sintió un escalofrío. La traición que había sufrido, tan personal y devastadora, era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y sucio. No se trataba de amor o desamor, se trataba de codicia y poder. La fisioterapeuta y la arquitecta, dos mujeres que entendían de estructuras y puntos de quiebre, se convirtieron en un equipo formidable. Combinaron la meticulosidad de Caroline con la visión estratégica de Elena. Pasaron semanas uniendo los puntos, creando un mapa del fraude que se extendía por toda la costa. No llevaron su caso a la policía local, donde Harrison todavía tenía amigos y David, influencia. Fueron directamente a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, un departamento nacional que no se dejaba impresionar por héroes locales. El dossier que presentaron no era una queja de exesposas despechadas, era una acusación formal, respaldada por cientos de páginas de pruebas irrefutables. La caída de Harrison no fue silenciosa, fue un estruendo que sacudió los cimientos de la comunidad. La noticia estalló una mañana de martes. Detective condecorado, arrestado por liderar una red de fraude y extorsión. Las fotos lo mostraban saliendo de su lujoso apartamento, el mismo que había pagado con la deuda de Caroline, con el rostro desencajado y las manos esposadas a la espalda. Chloe, envuelta en una bata de seda, observaba desde la puerta, con una expresión de horror e incredulidad. Su boda de ensueño se había convertido en la antesala de una pesadilla. El castillo de naipes se derrumbó con una velocidad brutal. Chloe lo abandonó a las pocas semanas, cuando las cuentas bancarias fueron congeladas y el flujo de dinero se detuvo. Su amor, construido sobre cimientos de lujo y mentiras, no pudo soportar el peso de la realidad. Los amigos que habían brindado en su boda ahora cruzaban la calle para evitarlo. Su nombre, antes sinónimo de respeto, se convirtió en una mancha, un sinónimo de corrupción. Meses después, el juicio fue breve. Las pruebas eran abrumadoras. Harrison, el hombre que había dedicado su vida a poner a otros tras las rejas, fue sentenciado a 8 años de prisión. Su socio, David, recibió una condena similar. Un año más tarde, el sol de Málaga seguía brillando, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz. Harrison estaba sentado en el borde de una litera en una celda compartida. El aire olía a desinfectante barato y a desesperación. Había perdido peso, su carisma se había marchitado, reemplazado por una amargura perpetua en la comisura de sus labios. En la pequeña televisión colgada en la pared, un programa de noticias local emitía un reportaje sobre emprendedores que marcaban la diferencia. Y allí, en la pantalla apareció Caroline, no parecía una víctima, irradiaba una calma y una seguridad que él apenas recordaba. Hablaba con claridad sobre su nueva iniciativa, una consultoría sin ánimo de lucro que ayudaba a víctimas de fraude financiero a recuperar el control de sus vidas. Cuando te quitan todo, decía ella a la cámara, con una sonrisa serena, descubres que lo único que realmente posees es tu propia fuerza, y eso es algo que nadie puede robarte. Harrison apagó la televisión con un golpe seco. El silencio de la celda era más ruidoso que cualquier acusación. Estaba solo. Completamente solo, con el eco de las vidas que había destruido, incluida la suya. 2 años después, el apartamento de Caroline ya no era un santuario de recuerdos dolorosos. Era un espacio lleno de luz, plantas y risas. En el balcón donde antes había sentido el frío del abandono, ahora había una pequeña mesa rodeada de amigos. Elena estaba allí,
junto a otras personas que habían entrado en su vida, gente real, con cimientos sólidos. Caroline levantó su copa. Por los nuevos comienzos, dijo, y el tintineo de los cristales sonó como una promesa. Había vendido la consultoría a una gran firma, asegurando su futuro y el de su proyecto. Ahora se dedicaba a viajar, a redescubrir el mundo y a sí misma, sin itinerarios ni obligaciones. A veces, en una playa lejana, o en la terraza de un café en una ciudad desconocida, recordaba a la mujer que había sido, asustada, rota, humillada. Sentía una punzada de compasión por ella, pero no de pena. Aquella mujer tuvo que romperse para que la de ahora pudiera nacer. La traición había sido un terremoto que derribó cada pilar de su existencia. Pero en la devastación, descubrió algo inesperado. Al limpiar los escombros, encontró un terreno nuevo, despejado y fértil, donde podía construir una vida a su medida, con sus propias reglas y sus propios materiales. Una vida que no dependía de nadie más para mantenerse en pie. La mujer que una vez creyó en los cimientos construidos por otros, ahora entendía que la única base verdaderamente inquebrantable era la que se construye dentro de uno mismo. Porque a veces, la traición no te define, no te destruye, te libera. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte, y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.